Y lo que desean los Para leoneses pues son declaraciones del alcalde en todo nuestro país. El gobierno de España va a proteger a todos los ciudadanos, ¿no? El Radar, el podcast de noticias presentado por Santiago Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo de quien les habla, Santiago Fernández. De nuevo, un programa más del Radar que continúa fotografiando la actualidad, en este caso centrando el objetivo en la educación. La pandemia ha revolucionado el sistema educativo. Si en marzo obligó a padres, alumnos, a profesores a adaptarse a marchas forzadas a una educación a distancia, este curso, que empezó en septiembre, está marcado por la incertidumbre. Incertidumbre de no saber si serán confinados, incertidumbre por no saber si funciona la actual forma de dar clases, incertidumbre por las formas de combatir el virus. Muchas incertidumbres para unos padres y profesores que buscan soluciones. Hasta el momento, más de un centenar de aulas han sido confinadas y todavía queda por llegar el invierno, ese que cerrará ventanas y descenderá la ventilación. Bueno, y para poner personalidad y para poner ese factor humano a todas esas cifras que nos vienen continuamente y desde marzo con toda la pandemia nos han venido procediendo de todo el ámbito educativo, hoy tenemos a tres perfiles diferentes, pero que todos ellos comparten una misma cuestión. De alguna u otra manera están relacionadas con la educación. Vamos a ir presentándolos poco a poco. El primero es Hugo Medina, profesor de UNCRA, de unos centros rurales. Hugo, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Santi? Os haré la misma pregunta a los tres y la primera pregunta es obligada. ¿Cuánto ha influido la pandemia en tu trabajo? Bueno, la verdad es que una vez puestos en marcha y ya con la dinámica de estos 3 meses, por ejemplo, en mi centro ha influido bastante menos de lo que a priori podíamos pensar que iba a influir. Es verdad que todo el mundo está con responsabilidad, toda la comunidad educativa, los padres, los niños, súper responsables, los docentes, pero la verdad es que al final todo, gracias a Dios, es más normal de lo que a priori podíamos pensar. Yo siempre tengo una frase que siempre es peor pensarlo que hacerlo, pues en este caso se cumple. Parecía que iba a ser mucho peor y la verdad es que la dinámica está siendo bastante o razonablemente normal, digamos. Pero está bien, eso. Está perfecto, vamos a ser así breves para ir conociendo los tres perfiles. Otro de los perfiles que tenemos es Ángel, que es profesor universitario. Ángel, misma pregunta, ¿cómo ha influido la pandemia en tu caso? En nuestro caso ha influido un poco más, porque tenemos el hecho de que al tener grupos muy grandes no es posible que la presencialidad se mantenga, ni desdoblando, con lo cual obliga a que los alumnos, por ejemplo, en nuestra facultad, la mitad de los alumnos una semana estén en clase y la otra mitad esté en casa, con lo cual hay que estar emitiendo en sincrónico constantemente. Y claro, las dinámicas de clase cuando la mitad están en casa y la mitad están en clase no es lo mismo, ¿vale? Es verdad que los grupos prácticos sí, pero para ellos es un problema porque hay veces que tienen la clase teórica desde casa y la otra mitad en clase, pero a la hora siguiente les puede tocar tener clase presencial de grupo pequeño, con lo cual para ellos la verdad que para ellos está siendo complicado. Aparte de que la edad que tienen aún complica más, porque por mucho que en los centros se esté intentando mantener y se mantienen unas medidas escrupulosas de trabajo, es verdad que a veces lo que algunos hacen por la noche acaba afectando a todos en el día a día. Es de verdad, son ejemplos que se están viendo continuamente. Como por último lugar, pero no menos importante, que esto siempre se dice, Carmen, muy buenas. Buenas. Carmen tiene, nos puede hablar de varias perspectivas porque es madre de varios alumnos, concretamente de 4, ¿no? Sí, de 4. Sí que es verdad que según la edad ha cambiado más o ha cambiado menos. El pequeño, que son 6 años, pues asume todas las novedades y todas las diferencias con otros cursos con total naturalidad y aparentemente sigue igual, y en cambio tengo desde primero de carrera hasta el que está en primero de primaria, pues es diferente, pero sí que les ha cambiado la vida en el centro escolar y luego les ha cambiado la vida en general a nivel social. Entonces se nota muchísima diferencia, y luego se nota mucha diferencia del principio ahora, que se va alargando en el tiempo y se van cansando, se van desilusionando, entonces sí que se nota, sí que ha cambiado un montón. O sea, yo la forma de estar y de
frente al curso en mis hijos ha cambiado un montón. Ahora sí que ya podéis intervenir los tres, podéis dialogar, podéis interrumpiros, porque al final no deja de ser una conversación. Hay una cosa que pasó y es que nos pilla, digamos, este monstruo, por denominado de alguna manera, en marzo, nos pilla sin ninguna cuestión preventiva, pero es cierto que ya han pasado 8 meses. No sé si ahora estamos más preparados o igual de preparados que en marzo. Bueno, yo la verdad, si me dejas intervenir en este momento, yo creo que deberíamos haber aprendido algo. Y a mí, yo tengo la sensación, socialmente creo, a mí me hacía mucha gracia, si os acordáis, durante el confinamiento, vamos a salir más fuertes, vamos a salir siendo mejores. Yo seré que soy muy crítico, pero yo eso no lo veo por ningún lado. Y a nivel de administraciones, yo creo que lo que se ha quedado, o lo que ha quedado claro, es que llevábamos muchos años en crisis y ahora mismo han reventado todas las costuras. Yo creo que nada está mejorando, ni muchas veces los procesos, y al final todo sigue tapándose de la misma forma que se tapaba. Es decir, el que está abajo, el que es maestro, el que es familia y tal, está tapando fisuras. Lo que pasa es que cada vez las fisuras son más grandes y llegas hasta donde llegas. Yo creo que las administraciones, desde mi punto de vista, no están respondiendo como deben. Y hay ejemplos flagrantes que luego, si queréis, comentamos. Pero bueno, es así, desde mi punto de vista. Yo estoy con él, yo creo eso. Nosotras, cuando terminó el curso, bueno, yo aparte de tener a los 4 niños, estoy en el AMPA de Ponce, soy vicepresidenta del AMPA de Ponce y estoy en el Consejo Escolar. Entonces, por esa condición me llegan sugerencias, o sea, tengo acceso a sugerencias de las familias, a quejas, porque te vienen a buscar como representante de las familias. Entonces, a final del curso pasado, con todo lo que se desató desde marzo, hicimos una especie de cuestionario o de invitación a las familias del colegio para que nos contaran cómo había sido su experiencia, para recabar información de cosas que se podían mejorar de cara a que esto volviera a suceder, que no es que volviera a suceder, es que ha sido una continuidad y que tenemos el confinamiento como amenaza a la vuelta de la esquina cada día que nos levantamos. Entonces, sí que las familias hicieron una tarea muy bonita, porque lo hicieron en positivo. Yo creo que lo hicieron en positivo, y hicimos una serie de recopilación de eso, de sugerencias para mejorar pues la educación telemática, para reforzarla, para estar más preparados, y en realidad estamos igual que en marzo, igual que estamos en otros aspectos de la pandemia, pues lo que está pasando en las residencias, que sigue pasando lo mismo en las residencias de ancianos. Dices, ¿cómo nos puede estar pasando esto otra vez? O sea, es que no hemos aprendido nada. Y yo no sé de quién es la culpa, pero sí que es verdad que dices, estamos igual. O sea, resolver el día, estamos como a resolver el día, con lo cual estamos como salvando el día a día, como la sensación es esa, salvamos el día a día como se pueda. Pero no hay una previsión, no hay un plan, no hay ni siquiera un patrón de acción común en todos los centros, no hay protocolos claros. Todo el mundo echa la responsabilidad, no, es el protocolo, es por el protocolo. Todo lo que no funciona bien o la gente no está de acuerdo, cubre la espalda un protocolo, pero ni siquiera ese protocolo es igual en todos los centros, o no se lleva a la práctica de la misma manera en todos los centros. Entonces es un poco eso, una sensación de, bueno, nos levantamos y salvamos el día como podamos. A mí me da un poco de pena, porque es eso, un poco de pérdida de tiempo. Lo que ha pasado no ha servido así para aprender mucho, ni para arreglar mucho, pero bueno. En nuestro caso los contextos son diferentes. Bueno, yo tengo la suerte de que trabajo en la universidad, pero tengo mucha relación directa con los centros escolares de primaria y de secundaria. Y la verdad es que el hecho de la edad que tiene el alumnado también hace que sea diferente. Por ejemplo, nosotros en la universidad, que posiblemente en algunos casos o en muchos casos la desconexión con los elementos de las nuevas tecnologías era muy grande en una parte del profesorado. Es verdad que durante el confinamiento hubo formación diaria de todo aquello que se pudiera necesitar para salvar el curso, pero después ha continuado y hemos iniciado el curso porque ya sabíamos que íbamos a tener que mantener una situación o de confinamiento o de semiconfinamiento, con lo cual los profesores en ese sentido se han tenido que adaptar sí o sí, porque las circunstancias mandaban y sabíamos que íbamos a tener que estar en esa situación. Creo que, por ejemplo, en los colegios y en la educación obligatoria, creo que no ha sido del todo así. Creo que
la falta de claridad en lo que iba a acabar ocurriendo ha hecho que todo ese tiempo que hubo desde el final del curso hasta el inicio del siguiente no haya habido una línea clara de actuación. Y después tenemos otro problema claro que se ve en la primaria y en secundaria, y es que el enfoque eminentemente curricular de lo que se enseña choca con el enfoque competencial que hace falta para afrontar situaciones de este tipo. Y claro, el trabajo de competencias realmente no se ha hecho, y lo que se descubre es que los alumnos tienen tal carencia de competencias, por ejemplo, a nivel de competencia digital, que aunque los niños se les den recursos para poder conectarse, nadie ha enseñado a esos niños en el día a día para hacer ese proceso. Hay un profesor que se llama Mariano Fernández Enguita, que habla de la enseñanza trimodal, que es la enseñanza que es presencial, la online y la que es mixta, ¿sí? Esa mixta es la que en algunos centros, pero no en todos, y ahí depende mucho de los objetivos, han estado durante el primer mes preparando a los alumnos por si acaso se tenían que ir a casa, para que se pudiera hacer, estando todos en clase, una vivencia como si estuvieran fuera, o sea, manejando los ordenadores para descubrir las carencias que tenían para que después ellos solos pudieran conectarse en casa. Claro, si eso no se hace y no se prepara el alumnado para que se quede 15 días en casa o en un mes, como le está pasando a algunos chicos, porque las PCRs le siguen dando positivas y en casa se tienen que quedar y el confinamiento se alarga un mes, hay que intentar mantener un ritmo de trabajo, pero un ritmo de trabajo con sus compañeros, no aislado, aparte, porque podemos conectar en directo como hacemos en la universidad en sincrónico, pero claro, eso requiere la formación, tanto el profesorado como el alumnado. Y ahí la administración, hay que decir, claro, teniendo en cuenta que ahora estamos preocupados de cambiar una ley educativa en medio de este caos absurdo, es que claro, es que no tiene ningún tipo de sentido cambiar la ley cuando lo que hay que plantear en la ley son los fundamentos, los principios básicos. Durante el confinamiento se hizo una investigación para ver la brecha curricular y la brecha digital que existía realmente durante el confinamiento, y lo que se descubrió es que el mayor problema era la falta de autonomía y de autorregulación que tenían los alumnos. Y en este sentido seguimos así, y esa es una parte fundamental del cambio que se tendría que producir en la nueva legislación, que no está intentando resolver los problemas de base, con lo cual cuando llegue el siguiente gobierno va a quitar la ley y volveremos a tener la ley más corta de la historia, cuando no es momento para hacer un cambio legislativo, sino resolver realmente los problemas de base. Cuando resolvamos los problemas de base nos plantearemos otras cosas. De momento no nos ponemos de acuerdo para casi nada. Ahora hablaremos de cómo la tecnología también ha irrumpido en la educación, pero antes abriste una ventana, Ángel, y es sobre todo esa conciliación de la vida educativa con la vida social. Al final se da la circunstancia de que un colegio, un instituto o una universidad puede tener unos parámetros y unas directrices muy claras, pero no puede controlar alumnos, a padres, a profesores, la vida que hacen fuera de las aulas. ¿De alguna manera se puede controlar esta pandemia si no es en un ámbito global? ¿De qué manera podemos culpar a un instituto, a una universidad o a un colegio de las medidas que se toman cuando no controlas la mayor parte del tiempo que pasan los alumnos, profesores y padres? Yo creo que no se puede controlar. Nosotros, un comentario que en el ámbito rural, además, sabéis que a lo mejor, tampoco quiero cargar las tintas contra ello, quizá las medidas muchas veces se toman de manera más laxa por el propio entorno y porque al final no es la calle ancha que te vas a cruzar con un montón de gente, sino que bueno. Entonces, nosotros es verdad que hemos insistido mucho siempre en que de nada sirve que en el centro estemos manteniendo la higiene, estemos manteniendo las distancias, estemos manteniendo todo, si luego por la tarde ellos se juntan, como hacen en ocasiones, en el parque. Y eso creo que también tiene un reflejo en la ciudad, ¿no? A veces pasas por delante de los colegios y es verdad que sí, que tú has mantenido horarios distintos, de entrada y de salida, pero es verdad que están todos aglomerados fuera. Y es que es verdad que yo creo que es luchar contra nuestra naturaleza y nuestra cultura y nuestro modo de relacionarnos. Entonces es verdad que es muy difícil, yo creo, que podamos luchar de una manera global como planteas tú, cuando todo lo que nos están pidiendo atenta contra lo que durante toda la vida hemos trabajado. Es verdad que desde el centro se puede concienciar, se puede tratar de hacer ver que fuera tienen que mantener también cuidado y tal, pero al final depende, como casi todo, de la responsabilidad individual de cada uno. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que todo lo que se haga dentro del centro
en caso de que alguien a nivel social no cumpla y llegue al centro contagiado, todo lo que hagas a nivel de centro, porque yo lo que veo, en lo que llevamos del curso, lo que veo en los 4 casos que tengo en mi casa, es que los brotes que han surgido en los diferentes centros no han sido dentro del centro, o sea, no ha sido un niño, o sea, que estaba en primero A, ha contagiado a 5, no. Entonces yo creo que dentro de los centros, de verdad, o sea, yo creo que se está haciendo un esfuerzo grande y en lo que es controlar la pandemia dentro del centro, yo creo que se está intentando y yo creo que en la mayoría de los casos se está haciendo bien. Claro, luego lo que haga la gente fuera, pero todo lo que se haga dentro del centro yo creo que está sirviendo. Porque yo he tenido positivos en las clases de mis 4 hijos y no ha trascendido, no ha generado un brote a nivel de aula. Entonces yo creo que las medidas que se siguen en los centros están sirviendo para controlar. Luego ya controlarlo a nivel global. Reforzando lo que dice Carmen, vamos, yo en mi centro, cuando hemos tenido casos y la experiencia de otros centros, porque al final este es un mundo pequeño y conoces gente de todos los centros, en todos los casos siempre ha sido un brote que venía de fuera. De que ha sido el padre que hizo una comida y les pegó a todos, es decir, ese tipo de cosas. En los centros, como a pesar de que, claro, lógicamente, si han dado positivo, hemos tenido alumnos contagiados en el momento en el que estaban en el centro, hasta que ha sido evidente que estaban contagiados o que después de una PCR o que podían ser casos sospechosos, pero es verdad que en los centros nunca se ha difuminado, o sea que los centros al final son espacios seguros en ese sentido. El problema es que somos un país de ocio, ¿sí? Y nos cuesta renunciar al ocio, ¿sí? Nos cuesta renunciar a salir, a relacionarnos, a los bares, nos cuesta enormemente. Y de hecho, el mayor nivel de contagio se produce entre los 20 y los 40. El problema es que como son asintomáticos, los que acaban teniendo problemas y donde se ven reflejados posteriormente es en los grupos de edad de más edad. Entonces, y además no se puede culpabilizar a todos los jóvenes y a todos los adolescentes, no sería justo. El único problema es que como es un virus y el virus no entiende, como un 10% o un 1% de todo ese grupo decida saltarse la norma, como tienen muchos entornos de relación, en estos entornos de relación acaban contagiando y como suelen ser asintomáticos en muchos casos además, pues entonces ya no hay quien lo pare. Entonces, el problema es una cuestión de conciencia social y solo habría una opción, que es la privación de esa libertad, pero es que en este país tampoco tiene lógica, no lo entendemos porque realmente nuestra cultura es completamente diferente, ¿sí? Y porque lo lógico sería que la gente tuviera conciencia. El otro día unos alumnos de instituto compartían un vídeo en redes sociales en el que hacían una especie de lotería o bingo en el que la gente los alumnos iban sacando numeritos y les iban sacando un cartel diciendo enhorabuena, has conseguido contagiar a tu madre y la tienes en la UCI. Felicidades. ¿Sí? Y eran chicos de 16, 17 años que eran conscientes de que sus juegos, porque en el fondo para ellos no deja de ser un juego, claro, lo que hay que entender es que hay chicos con 18 años que llegan a la universidad que llevan años esperando llegar a la universidad para estar en la universidad con lo que significa el primer curso de universitario. Y se lo han quitado, ¿sí? Con lo cual se sienten robados, engañados, etcétera, etcétera. Entonces, peleamos contra eso. Tenemos en la universidad al colegio, a la Hurtado, ¿sí? Al colegio mayor, lo tenemos confinado, ¿sí? Se quejan ellos, incluso los padres, de que estén confinados. ¿Pero cómo no van a estar confinados? No les podemos dejar salir, pero si viven y duermen juntos y comen juntos. Sin embargo, incluso los padres, ¿sí? Se quejan de que los hayan dejado confinados a la espera de la decisión de las PCR. Es que nos volvemos locos. Nos volvemos locos. Todo el mundo queremos que las normas se apliquen menos cuando me las aplican a mí. Yeah. Es que no tiene ningún sentido. Las normas eran para todos. No es que sean justas o injustas en función de que me afecten o no me afecten. O son justas o son injustas. Pero cuando me afectan parece que son injustas y cuando les afectan a otros son súper justas. ¿Sí? Les deberían de... Sí, esa es la frase típica. A esos les deberían, pero cuando es tu hijo o eres tú el que estás, no me dejes en casa, que hago en casa encerrado durante un mes. En fin. Con esto que dices, como profesores y alumnos, ¿cuánto creéis que va a afectarnos psicológicamente? Este cambio social de ser personas muy sociables, de necesitar a otras gentes, de reunirnos, ¿cuánto nos va a afectar? La materia educativa,
haber renunciado a mantener relaciones, a esas clases, a esos conjuntos, no sé si a la larga esto nos va a afectar. Como madre también, ¿cómo fue también ese confinamiento con 4 personas en casa? En mi casa es que hay de todo, entonces pasamos de todo. Es lo que te digo, el pequeño son 6 años, luego son 13, 16 y 18. Entonces, el de 6 años es un niño feliz, con pandemia, sin pandemia, todo lo asume desde la felicidad de la niñez, entonces da igual. La vida es happy, pase lo que pase. Y luego, pues las otras, lo que más les cuesta es la parte social. Y yo tengo hijas, a ver, yo puedo decir que son responsables y han reducido un montón sus contactos, pero hay un mínimo de relación social que tienen que tener. La mayor tiene un novio desde hace 2 años, pues obviamente es que eso no lo puedes cortar. Yo es que me veo incapaz. O sea, hemos puesto límites, pero hay un mínimo que hay que dejar. Y cada una tiene una amiga del alma con la que se sigue viendo y con la que sigue compartiendo. Entonces sí que han reducido un montón, pero hay un mínimo de actividad social que es imposible no mantenerla. Porque al pequeño le sacas del cole y no te quedas en el parque y no pasa nada porque hacemos la fiesta en casa y ya feliz. Pero es que luego hay una cosa, yo desde mi madre y mi tía que son muy mayores hasta mis hijos, que es hasta 6 años, veo todo el rango de edad y cómo lo vive cada edad en sí misma y claro, es súper diferente porque yo digo, esto pasará y mi vida dentro de 3 años realmente no va a ser muy diferente a cómo es ahora. No va a ser igual, pero no va a ser muy diferente. Yo estoy en unos años en los que hago unas cosas, pero mi hija de 18 años tiene que hacer unas cosas de 18 años, a los 18 no los puede hacer a los 21, porque las tengo que hacer a los 18. Y la de 13 lo tiene el primer año de instituto, el año pasado. Decía, pero ¿qué timo es este? El primer año de instituto y me mandan en marzo para casa. Dice, ¿pero qué es esto? Dice, cuando estaba conociendo a la gente. Entonces son cosas que tienes que hacer en ese momento. Y coges a mi tía de 90 años y le dices, ponte la mascarilla y no te tomes el café con tu amiga que está como tú. Y dice, pero es que a mí no me hables de mañana. Si me lleva el coronavirus por delante, que me lleve. Digo, yo no pienso dentro de 2 años, yo tengo el día de hoy. Entonces yo veo que, claro, es súper complicado coger todo eso, meterlo en una coctelera, apelar a la conciencia de cada uno y ¿sabes? Controlar. Es que es complicadísimo, pero complicadísimo. Entonces, secuelas. Yo creo que yo soy optimista, yo soy súper optimista. Yo creo que secuelas, a lo mejor sí que ahora a corto plazo la gente está muy cansada, pero yo creo que no hay quien pueda con esa parte social que tenemos en este país. Yo creo que no. En cuanto llegue el verano y se pueda salir, la gente... Estamos curados. Yo creo que es un poco lo que decía Carmen, que depende de la edad lo percibes de una manera o de otra. Yo sí me acuerdo que el primer día de este curso, en septiembre, después de tantos meses en casa y de la normalidad que habíamos vivido, fue muy raro. Los niños les veías claramente que estaban con una expectativa de decir, ¿qué está pasando aquí? Pero duró un día. El día siguiente ya estábamos con la dinámica, ya al final son niños pequeños y yo creo que efectivamente lo perciben de una manera distinta. Yo cuando ves grupos de chavalillos de 14, 15 años y a lo mejor les ves que no están tomando las medidas, no están tomando con la mascarilla o la tienen bajada o tal, lógicamente es un poco lo que decía Ángel. Hay gente que es muy consciente independientemente de la edad que tenga. Pero yo cuando les veo, realmente me cuesta mucho ser muy crítico con ellos, porque al final es lo que decía un poco Carmen, es que es la edad de prepararla. Y aunque cuando nosotros teníamos esa edad no teníamos pandemia, la preparábamos en otros sentidos. Entiendo que Entonces, claro, muchas veces son periodos críticos que no es lo mismo que cuando ya tienes cierta edad, que al final un año se puede parecer más o menos mucho al anterior y al siguiente, pero es verdad que en esos momentos son momentos críticos. 13 años, primero de instituto, se va a tener una vez en la vida. Primero de universidad, que lo comentaba Ángel antes, se va a tener una vez en la vida. Entonces, claro, son periodos más críticos que, por ejemplo, lo que yo veo en el centro de la primaria, que, bueno, pues eso, son puras, todo lo que utilizamos en educación, que son personas muy flexibles, muy adaptables, porque son los niños, son esponjas, asumen todas las situaciones rápidamente, pues también para esto es una ventaja. Claro, ellos asumen que la realidad ahora es esta, pero que cuando pasado mañana cambie y volvamos a la libertad, lo van a asumir rápidamente. Yo tampoco creo que no va a durar tanto, gracias a Dios, esta situación. A mí me preocupan más los niños que los adultos. ¿Sí? Es decir, mis hijas... Si no tienen que salir de casa y se quedan en casa, se han acostumbrado a jugar y estar en casa, y pudiendo salir hay veces que prefieren no salir. Y eso les está pasando a muchos niños.
Es decir, se han adaptado rápido a una situación en casa de conectarse a través de eso. Las clases extraescolares las acaban dando a través del Teams. Hay clases, hoy se han conectado con la profesora para ensayar, por si acaso alguna se tiene que confinar y han estado ensayando ahora por la tarde de 5 a 6. Quiero decir, el problema está que acaben normalizando esta situación y sus relaciones sociales disminuyan demasiado. Cuando están en este punto en el que mis hijas, por ejemplo, están en sexto, al año que viene pasan al instituto, me gustaría que tuvieran un instituto normal. Entonces, a ver qué ocurre, pero yo también soy como Carmen muy optimista. Yo espero que el año que viene esto cambie. Al principio nadie se va a poner la vacuna, pero al final se la va a acabar poniendo todo el mundo, por si acaso. ¿Sí? Ya está, pues así, en cuanto uno la pruebe y no se ponga muy malo, ahí vamos todos entre todos, sí, porque pero eso para poder ir a los bares tengo que llevar un papel que diga que me he vacunado, allá que voy. Pero eso también es lo mismo que decía Ángel de las medidas, ¿no? De que a ese hay que castigarle, pero cuando me afectan a mí no. Pues esto es igual. Prefiero ver cómo le sienta a otro la vacuna de ponérmela yo. Y si a ti no te pasa nada, prueba tú antes la comida y si estás bien ya me la como yo. Es un poco eso también. Lo bueno de todo esto es que la gente se está dando cuenta de lo importante que es la ciencia y que esto no es una cuestión ni de opinión ni de interpretación política de la situación. ¿Sí? El virus se combate con ciencia y la ciencia requiere dinero para poder investigar. Y cuanto más hay, más rápido se puede hacer y antes llegan las soluciones. Y la gente se está dando cuenta. De hecho, ahora hay iniciativas para aumentar el porcentaje del PIB dedicado a la ciencia y a la investigación. Es que realmente hemos pasado unos años en el que parecía que investigar y la ciencia no era importante y que era más importante dedicar el dinero a otras cosas, ¿sí? Y la gente acaba entendiendo que realmente la ciencia de un país es la que lo posiciona en el mundo, ¿sí? Y la que hace que realmente la calidad de vida que tenemos la disfrutemos gracias a esa investigación y a ese conocimiento que se va adquiriendo. Y somos punteros. El problema es que no tenemos dinero, pero somos punteros. O sea, hay grandes investigadores que están en otros países y están siendo reconocidos las investigaciones en los otros países cuando son los españoles los que están haciendo la investigación. Es que es surrealista, pero es lo que tenemos, ¿sí? Somos un país de grandes inventores que no tenemos patentes, porque las patentes siempre las acaban pagando otros países. Para ir culminando, que llevamos casi media hora de programa, me gustaría que hicieses una reflexión y casi os ponieseis un poco pitonizo, si se me permite la palabra, y predicieres un poco el futuro de qué va a ser lo que se va a quedar de esta pandemia y de lo que se va a ir. No sé si, en cuanto me refiero, pues no sé si las tecnologías y esta forma de educación mucho más tecnológica y mucho más a distancia se quedará, si las formas se quedarán o si se irán. Hacemos aquí una ronda rápida. Empezamos por ti, Hugo. Bueno, yo no sé si predecir el futuro o expresar mi deseo. A mí me gustaría que la gente que se ha dado cuenta que debe utilizar, o que la gente se haya dado cuenta que debe utilizar metodologías que hagan a los alumnos mucho más autónomos y que no necesiten tanto al profesor. Yo creo que el gran éxito de la docencia actualmente o del profesor es que al final nosotros seamos elementos de consulta, que no dependan de ti, que sean autónomos o que dependan de ti en tanto en cuanto tú les puedes facilitar la tarea, pero no hacérsela, etcétera. Creo que eso es una cura de humildad para el maestro, creo que esta situación lo ha sido, y utilizando metodologías que en el mundo de la educación se conocen como activas, como puede ser la autorregulación o aprendizaje cooperativo y este tipo de cuestiones, eso hace que el alumno sea más autónomo y que no te necesite tanto. Y en situaciones de crisis, por ejemplo, nosotros en mi centro trabajamos bastante por autorregulación y muchos alumnos no notaron la diferencia. Simplemente tú eras un elemento de consulta a través de las redes sociales, como el Teams o el Telegram, que nosotros lo utilizamos mucho también, y eso provocó que la brecha curricular, la digital la solventamos bastante bien, a pesar de tener mucha diversidad en el centro, pero la brecha curricular tampoco se notó especialmente, no hubo grandes déficits entre los alumnos. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que debe servir para que el docente, individualmente, cada uno de nosotros, piense en cuáles son sus carencias, que se han visto, no había sitio donde esconderse con todo lo que pasó, y que ponga solución. Porque hasta ahora es verdad que muchos conseguían esconderse en la práctica habitual del día a día de la educación presencial. Ángel. Pues mira, voy a aprovechar un poco el enlace de Hugo y el enlace del Ponce, ¿sí?
porque volviendo a lo que hablábamos antes, esa metodología de la que está hablando Hugo, diseñada por un profesor que se llama Óscar Casado Berrocal, que además debió dar clase en quinto o en cuarto, no sé si llegó a dar clase a alguna de las hijas de Carmen, No. es una metodología que realmente ha demostrado que es posible hacer todo lo que está diciendo Hugo. De hecho, yo invito a cualquiera que pueda ir a ver el trabajo que se hace en el centro de Hugo, porque es absolutamente sorprendente comprobar el nivel de autonomía y de capacidad que tienen los niños para poder trabajar sin la necesidad de que los padres estén detrás, lo que hace que ayude a que la brecha curricular disminuya enormemente. En relación a la pregunta que estabas diciendo, yo lo que sí creo es que la gente se ha dado cuenta de lo útil que son las TIC cuando complementan el proceso de aprendizaje. Ha habido un momento en que las TIC se han convertido en el objetivo nada más y parecía que si no hacías TIC no estabas enseñando. La gente empieza a darse cuenta que las TICs ayudan en el proceso de aprendizaje y facilitan y favorecen muchas cosas y tienen que coger la justa medida dentro de la educación, la justa medida. Ni podemos volver atrás, porque ya no tiene sentido volver atrás. Una vez que la gente ya ha aprendido y adquiere esa competencia, ya no tiene sentido dejar de utilizarla, pero entender sobre todo que solamente son un complemento para que realmente se produzcan situaciones de aprendizaje auténtico, de verdad, y hacia ahí deberíamos ir. Y eso es lo que creo que puede generar que la pandemia en la que estamos, que la gente reflexione. Pero volviendo al principio del todo, y a esa ley de educación, lo que no tiene sentido es que eso no lo recoja una ley. O sea, tenemos que establecer claramente qué es lo que se pretende. Sí, que los alumnos sigan memorizando contenidos como se lleva haciendo desde la época de Franco, o aceptar que esos contenidos los tenemos al acceso de un clic y que lo que es importante es cómo utilizo esos conocimientos, cómo los transmito y cómo los utilizo y los transfiero a la vida cotidiana. Y eso es el enfoque competencial. Y no podemos estar a la derecha y a la izquierda. O sea, necesitamos tomar una decisión hacia dónde nos movemos y cuáles las líneas. Y si queremos parecernos a otros países, no sé a cuáles, pero si queremos parecernos a otros, tenemos que acercarnos ahí. No podemos intentar hacer todo a la vez, que es lo que se nos está pidiendo. Que sigamos haciendo lo de siempre, pero como lo hacen otros. Es que no es posible. No es posible. Carmen. Pues yo de lo que me gustaría que quedara, por ejemplo, ahora al empezar el curso con el tema de la distancia social y todo que hay que mantener, lo de las ratios más pequeñas en las aulas, yo creo que eso es un paso adelante que espero que no den para atrás cuando se acabe con el virus, porque sería una pena, porque claro, ahora ves que con estas ratios se puede trabajar mucho mejor de otras maneras. Y lo que dicen ellos, más que crea que quede, es un deseo. Yo creo que lo que pasó con esta pandemia, que se descubrieron todas las deficiencias que había de forma descarada, porque efectivamente ya no se podían esconder de ninguna manera, pero yo creo que se podía utilizar como plataforma para el cambio. Pero claro, ahí entran tantos factores, yo en eso no soy nada optimista, así en lo de que vamos a recuperarla, pero en la reforma educativa soy cero optimista. Desde que empezó mi hija de 18 años con 3 años, yo pensé que iba a dejar a mi hija en el sistema educativo, que iba a ser mi aliado, y es mi batalla constante. O sea, yo no dejo a mis hijos en el sistema educativo y me voy para casa porque he dejado el coche en manos del mejor mecánico del mundo. Lo siento, pero no. Estoy todo el día peleada con el sistema educativo, contra el sistema educativo, contra algunos profesores, porque sí que hay algunos que sí que ponen mucho de su parte, pero otros que no. Y lo que también dejó al descubierto la pandemia, que decías... es verdad que las TIC como complemento están fenomenal y deberían mantenerse, porque luego ellos se van a enfrentar a un mundo en el que las necesitan para todo y en primaria no las utilizan para nada, entonces sí que está muy bien como complemento. Pero también es verdad que dejó al descubierto que la parte afectiva, emocional que aporta el maestro, o sea, es fundamental para el aprendizaje, pero fundamental. Eso también quedó al descubierto. La presencialidad es insustituible. O sea, el poder tener contacto con nosotros como docentes, yo creo que cualquiera al que lo preguntes quiere estar con sus alumnos y ese contacto diario es muy necesario, incluso con las medidas restrictivas que hay ahora. Entonces, bueno, un poco lo que decía Ángel, esto tiene que ser un complemento, una solución a problemas específicos, pero no puede ser, porque a veces parece que cuando oyes hablar a ciertos políticos, no, la nueva va a ser todo a distancia, el teletrabajo y tal, no. Eso no es la vida. Eso no es la vida y no es nuestra cultura. Y no.
Qué va. No creo que sea deseable como país y como sociedad llegar a ese nivel por las consecuencias que traerían asociadas. Yo la emoción de ir al cole, la emoción, es verdad que la primera semana era como, parecía que íbamos a Marte más que al cole, era como, pero la emoción de salir del cole, de lo que ha pasado hoy, con todas las barreras que hay ahora, los cuadritos en el patio, que jugamos al pilla-sombra para no tocarnos, unas cosas muy raras que pensé que nunca íbamos a vivir. Pero bueno, con toda la emoción esa de... Y lo que nos ha enseñado hoy la profe y nos ha dicho, y eso es insustituible. Y eso, aunque sea es que es insustituible. Pero sí que es verdad que las TIC tenían que quedar como complemento. Yo, por ejemplo, en el cole concertado, al que van, una de mis hijas va a un cole concertado, y ahí ya se utilizaba la plataforma de forma habitual, la plataforma digital. La pandemia la vivimos de forma muy diferente en los 3 centros públicos, en el concertado. No, el concertado fue simplemente utilizar más la plataforma, pero porque ya está, ya es parte del día a día. Se comunicaban con nosotros ya a través de la plataforma. La pandemia lo que hizo fue sobrecargar el trabajo de la plataforma, pero nada más. Entonces eso sí que debería de quedar ahora, pero bueno. Yo ya te digo que no me fío nada y de la ley esta tampoco. No me auguro nada bueno, pero bueno, ahí estaremos. Esperemos que el futuro sea un poco más prometedor, que aprendamos algo de la pandemia. Siempre se dice esto, pero esperemos que sea una realidad. Y muchas gracias a los tres, muchas gracias Ángel, muchas gracias Hugo, muchas gracias Carmen, por dar una perspectiva y poner en valor todo lo que estáis haciendo con tu trabajo, tanto como profesores como padres, también a los alumnos que en este caso nos han visto representados, pero también todo el trabajo, que quede constancia. Y sin más, nosotros ya nos despedimos en esta nueva tertulia. Ha sido un verdadero placer contar con todos ustedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti por darnos voz. Con estos testimonios, poniendo cara a la actualidad, culmina un nuevo programa del Radar, que como ya sabéis, esta iniciativa de Leo Noticias estará cada semana captando la actualidad leonesa. Y lo que desean los leoneses, pues son declaraciones del alcalde en todo nuestro país. El gobierno de España va a proteger a todo el gobierno, ¿no? El radar.